Bueno, estamos entonces arrancando la grabación de esta última clase de nuestro seminario sobre praxis escrituraria, que va a estar dedicada a la unidad 4, que es sobre género. Así que comparto pantalla para comenzar. Bueno, acá, unidad 4, praxis escrituraria y construcción de identidades en las sociedades antiguas del mundo clásico. Ya vimos en el punto 4.1 escritura, praxis político-estatal y niveles de alfabetización en Grecia y en Roma. Después en la segunda parte, identidad de clase y praxis escrituraria. En 4.3, la tercera parte de esta unidad 4, vimos identidad étnica y praxis escrituraria en el mundo clásico, en Grecia y Roma. Y estamos entonces ahora en esta última parte de la unidad 4 sobre identidad de género y praxis escrituraria. Ya hablamos de Grecia, vamos a pasar ahora entonces a hablar sobre identidad de género y la praxis de escrituraria en Roma. Puntualmente vamos a trabajar con la mujer, ¿sí? Entonces, arranco con un primer abordaje que podemos hacer a la hora de hablar sobre la mujer en Roma, que es tener en cuenta, por un lado, la representación y por otro lado, la agencia. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros hablamos de representación de la mujer en Roma, tenemos que tener presente que es un tipo de representación masculina. Esto es algo que también ya hemos visto en los otros puntos de esta unidad 4, ¿no? Esta idea de que cuando nosotros vamos a leer sobre las mujeres o vamos a ver, por ejemplo, una obra de arte sobre las mujeres, una representación iconográfica, son hombres los que les realizan. Entonces, para acceder a la agencia femenina, que es lo que nos va a interesar, hemos trabajado con este concepto de agencia en este seminario, así que ahora no me voy a explayar, pero para recuperar esta agencia femenina, eh, que es efectivamente, acá es donde tenemos a las mujeres, o sea, lo que hacen las mujeres para recuperar esta agencia femenina, podemos tomar las representaciones que tenemos de ellas, pero teniendo en cuenta que son representaciones de varones, entonces eso lo podemos tener en cuenta, pero también tenemos que afrontar el desafío de tratar de llegar, tratar de desentrañar cómo eran tanto las voces de estas mujeres como sus experiencias, si se quiere, ¿no? Entonces, esto va a ser un trabajo que va a involucrar, por un lado, los textos. Ahora vamos a trabajar con textos, representación, pero vamos a también dar cuenta de cómo la cultura material nos puede ayudar a completar un panorama sobre la mujer en Roma. De modo que vamos a tener como estos dos polos, ¿no? La representación, tratando de llegar a la agencia, con textos, con cultura material y por supuesto con un bagaje teórico en donde se introduzca también una mirada, una perspectiva desde el feminismo, ¿sí? Como se imaginarán, la bibliografía sobre el tema es muy amplia. Yo lo que voy a hacer ahora en esta primera diapositiva es mostrarles algunos de los textos que yo les recomendaría si quieren ingresar al tema. Y después van a ver que a lo largo de la clase yo después voy a ir puntualizando de esto en lo que a mí me interesa de manera particular. Recomiendo primero el libro de Sarah Pomeroy, que ya hemos visto, ¿no? Es de Diosas, Rameras, Esposas y Esclavas. Hemos trabajado con Pomeroy, o les he recomendado la lectura de Pomeroy para el caso de Grecia, que también, bueno, tiene este libro sobre todo sobre las mujeres espartanas, pero es una lectura que es un poquitito vieja, pero no deja de ser interesante porque es bastante, si se quiere, general y como un primer abordaje resulta, a mi juicio, pertinente, ¿no? Pero bueno, lo complementamos, por ejemplo, como les decía, ¿no? No podemos eludir una mirada de género, y acá tenemos este libro de Rabinovich y Rivlin sobre la teoría feminista y los clásicos. Y les recomiendo también este libro de Amy Rivlin sobre las mujeres, sobre todo la praxis escrituraria de las mujeres, que fíjense el título, no tan sugerente, Argumentos con silencio, que un poco está en consonancia con lo que les venía proponiendo, ¿no?, en la primera diapositiva en relación a cómo la agencia femenina es difícil de recuperar porque respecto de las voces femeninas tenemos más silencios o voces ajenas que hablan de ellas, ¿no? Así que
como primera recomendación, eh, se los, ya se los presento acá, este libro, o estos dos libros. Y después, yo después voy a retomar más adelante, pero bueno, ya se los presento acá. Este libro editado por Natalie Pitts y Hallett, traté de poner acá sobre todo a autoras mujeres en esta presentación. Bueno, este libro que es sobre todo sobre las mujeres escribas, las mujeres que escriben en Grecia y en Roma, con los textos. Así que está un poco más adelante cuando lleguemos a la parte de ver un poco en las pocas voces femeninas que han sido conservadas. Voy a traer algunas reflexiones también de Judith Hallett. Después también sobre la homosexualidad femenina en Grecia y Roma. No va a ser eje de esta clase, pero no quería dejar de presentarles a este tema como también un eje de lectura interesante, así que les dejo acá este libro de Beringer, si lo quieren después retomar por su cuenta. No llegamos a ver todos estos temas en esta clase. Y a esta autora, Himmerlich, la voy a retomar también porque justamente ha trabajado mucho con la figura de las mujeres. Tiene ese libro Matrona Docta, por ejemplo, sobre la forma en la que las mujeres de la élite romana son educadas y, bueno, cómo también eso se inserta en la sociedad romana. Y tiene no solo libros, acá yo les traje estos 3 libros que les recomiendo, pero también tiene muchos artículos, capítulos de libros sobre la mujer en Roma, que van a ver, bueno, que también a lo largo de esta clase los voy a traer. Bueno, y paso ahora entonces ya a meterme un poquitito en algo de la teoría, más que nada como para que ustedes ya se lleven por lo menos alguna mínima reflexión teórica. Voy a tratar de que la clase no sea tan teórica, pero me gusta como jugar un poco también con algunos de los escritos de estos abordajes teóricos. Y acá les traigo justamente en la introducción a este libro sobre la teoría feminista y los clásicos, que fíjense que es un libro también bastante viejo, es del año 93. Sin embargo, no deja de tener vigencia porque muchas de las cosas acá planteadas van a ser muy, muy actuales. Y acá las autoras Rabinovich y Riesling critican a la filología. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo con la crítica tan mordaz a la filología, pero tienen un punto, digamos. A ver, les leo un poco la cita y ahora la repensamos, si quieren, acá la reviso un poco, ¿no? Las autoras señalan que la American Journal of Philology, que es esta institución prestigiosa que tiene además publicaciones, ellas lo que dicen respecto entonces de esta asociación es que reclama su espacio apelando al rigor, presentando la revista como simplemente opuesta a las modas, una postura que parecería apolítica. Sin embargo, en esa misma oposición que establece entre los métodos rigurosos, entre comillas, y otro tipo de interpretación literaria, también entre comillas, menos rigurosa, subyace una ideología. Mientras que en otros ámbitos académicos la carrera es hacia la teoría, en la American Philological Association, la carrera es hacia el alejarse de la teoría. Lo que se presenta como un rechazo a cualquier interés particular refleja en realidad el intento de un grupo con intereses específicos por mantener su autoridad y control. Más importante aún, esa desvalorización de la teoría va de la mano con una desvalorización de las cuestiones de poder, raza y género que la teoría importaría al estudio del texto puro y simple. Al mismo tiempo, esta inclinación filológica es coherente con la falta de interés en atraer a mujeres o a personas de color hacia la disciplina. Si el punto de vista es irrelevante, ¿qué importa quién realiza la edición, la traducción o la interpretación? Entonces les decía, yo voy a desmenuzar un poco esto, en tanto que efectivamente cuando uno se topa con este tipo de publicaciones que tienden justamente a valorar el rigor científico, por ejemplo, hacer una edición con la metodología de la filología, que es una metodología, por cierto, creada en el siglo XIX, que justamente apela a un objetivismo como su máximo valor,
dejan de lado entonces este abordaje filológico, dejaría de lado, y la revista justamente de la American Journal of Philology justamente hace eso, dice que prefiere evitar artículos en esta publicación que estén alejados de ese abordaje filológico, y entonces evitan justamente la reflexión teórica. Por supuesto que en este caso ellas lo plantean para el feminismo, pero dan cuenta también de cómo para cuestiones asociadas con el poder o la raza, por supuesto, ya hemos hablado de la cuestión del problema de hablar de raza, pero bueno, el punto está claro, ¿no? O sea, tanto para las cuestiones de género como para otras cuestiones en donde hay conflictos por justamente por opresión, por silenciamiento de minorías, bueno, una postura filológica que se pretende objetiva, que se pretende teórica y apolítica, termina siendo política porque justamente evade esas problemáticas, que son problemáticas que están, por un lado, en los textos clásicos, como ahora vamos a ver, pero por otro lado también están en la academia, ¿sí? Entonces, no invita a las minorías a participar, porque en la medida en la que las minorías también tienen voz hoy en día, ¿no? Las minorías en tanto siendo las propias minorías teniendo una postura sobre, por ejemplo, los estudios clásicos. Entonces, no se ven invitadas ante este tipo de operaciones de los centros de poder, como sería el caso de una prestigiosa publicación académica. ¿Sí? Entonces, me parece que sin, como decía yo no sé si estoy tan de acuerdo con una crítica tan radical a la filología, que digamos es una disciplina que digamos tiene su valor, sí a pensar justamente en ponerla en cuestión con qué. Bueno, justamente con una mirada que amplíe esa mirada tan estrecha de la filología, que lejos de ser apolítica, es más política que nunca cuando justamente rechaza a la política, por ejemplo, ¿no? Y después esto lo plantean en tanto a esta pretendida objetividad, sí, este objetivismo que se plantea la filología, pero después también las autoras lo que van a hacer es justamente reafirmar esta idea, ¿no? O sea, fíjense que lo que ellas dicen es esto, ¿no? Las clásicas, incluso entendidas como filología, no son simplemente una actividad confinada a la privacidad del estudio o a las páginas de revistas especializadas. El aula es también un espacio político y el estudio de las clásicas no solo ha configurado textos y cánones, sino que ha engendrado generaciones de estudiantes e investigadores inculcando los valores masculinos de la antigüedad. Digo masculinos con toda intención, ya que no solo los autores de la épica, de la tragedia y de la filosofía eran hombres, sino que la ciudadanía de la antigüedad, incluso de la supuestamente democrática Atenas, también lo era. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, pensar que no tener una mirada social, política, de textos que están cargados de política también, porque están concebidos desde, por ejemplo, un punto de vista, que es el punto de vista masculino. Entonces eso es bastante naif, si se quiere, ¿no? ¿Y qué proponen entonces, no? Al mantener una conciencia crítica de la historia de la disciplina y de la ideología que ésta implica, es posible resistir cada aspecto del trabajo político que realizan los clásicos. En primer lugar, la teoría feminista desafía de manera evidente la pretensión de objetividad filológica de la disciplina. Como han señalado críticos orientados al lector, eso es lo que sería la teoría de la recepción, por ejemplo, ¿no? El texto es un punto de encuentro entre autor y lector o autor-editor y lector. Esto resulta especialmente cierto en el caso de los textos antiguos que han sufrido una deconstrucción, entre comillas, literal, a manos del paso del tiempo, antes de llegar a las manos de los críticos. Para restaurar el texto, el editor debe tener alguna idea de lo que el autor podría haber querido decir, una idea que a su vez se fundamenta en las suposiciones del editor acerca de lo que tiene sentido, suposiciones que a su vez se asientan en normas culturales. Entonces, acá también está esta idea de que estos editores, basados en la pretendida objetiva filología, también son ellos mismos atravesados por una serie de supuestos que son los supuestos propios de su propia cultura, y muchas veces el editor tiene que recurrir a lo que se llama el judicium, es decir, a eh, su propio punto de vista para determinar si una variante textual es mejor que otra, por ejemplo, porque hay un punto en el que la filología dura y pura no alcanza porque hay
hay una indeterminación, ya sea porque tenemos dos testimonios de manuscritos que son igual de valiosos, o porque hay un blanco y una laguna y no se sabe cómo llenar esa laguna. Entonces, en definitiva, siempre va a estar la toma de posición, el juicio de un ser humano que, lejos de ser objetivo, está atravesado por un montón de eh, determinaciones subjetivas, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? La última cita que les traigo acá, ¿no? La teoría feminista. Y fíjense todo lo que ellas le agregan, ¿no? Nativa americana, afroamericana, lésbica, psicoanalítica, feminista francesa, ginocéntrica, histórica, antropológica, arqueológica, literaria, o sea, no hay un solo feminismo, ¿no? Puede abrir la disciplina tradicionalmente hermética de las clásicas al mundo exterior. Una vez transformada de este modo, quedará patente para los académicos de otras áreas que la disciplina ofrece algo más que la recopilación de grandes mitos, entre comillas, y los lugares comunes sobre los valores tradicionales de la, también entre comillas, cultura occidental que la prensa popular suele retratar. Al fin y al cabo, la teoría puede convertir las clásicas de un estudio refinado para la clase ociosa, a través del cual se mantiene a otros al margen, en una arena vital para el diálogo multicultural del próximo siglo. Y fíjense qué interesante en la cita anterior que incluso ellas dan cuenta del espacio del aula, ¿no? Como un lugar también donde hay un encuentro con estudiantes, también con algo que les pasa a los profesores también con mucha trayectoria, que es cuán enriquecedor es el aporte que las nuevas generaciones traen para leer a los clásicos. Entonces, si uno se cierra demasiado en lo estrictamente filológico, se pierde de todo esto, ¿no? Y termina perpetuando esta idea de la filología y las lenguas y literaturas clásicas como este estudio, ¿no? de las lenguas muertas, reservado a una pequeña porción de la población, cuando muchos tenemos muchos que aportar, no necesariamente desde la filología dura y pura y estricta, ¿no? Que insisto, de todas formas, no, tampoco hay que dejarla de lado, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a pasar a hacer, por las dudas, porque no todos tienen por qué tener presente la historia de Roma, de la que vamos a hablar un poco, porque yo voy a traer varios textos de distintas épocas, entonces, aunque sea para que quienes no estén del todo familiarizados con la historia, les hago un mínimo panorama general para que sepan más o menos de en qué fechas nos estamos moviendo y en qué periodo nos estamos posicionando, ¿no? Entonces hago una mínima línea de tiempo para que observen que vamos a hablar de tres periodos para el caso de la historia de Roma, esquemáticamente, que son la monarquía, la república y el imperio. La monarquía desde la fundación mítica de Roma en el 753, ahí tienen a la loba con Rómulo y Remo, hasta el 509, que es con lo que se supone que es el fin de la república con Tarquinio el Soberbio, y después hasta el 27 antes de Cristo, entonces desde el 509 al 27 el periodo republicano, que finaliza justamente con la proclamación de Augusto como primer emperador, y de allí es hasta donde más o menos nosotros nos vamos a mover hoy. Yo les pongo ahí el 476 como fecha también, por supuesto, esquemática de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entonces, estos tres grandes periodos, monarquía, república e imperio, son los que vamos a tomar de referencia. Van a ver que para el caso de la monarquía, ahí lo de poner la loba, Rómulo y Remo, un poco también los insta a pensar en el hecho de que va a estar muy cargada de leyenda toda esta primera parte de la historia de Roma y hasta un poco entrada la República también. Pero bueno, que sean mitos, que sean leyendas, no quiere decir que no tengan valor para la sociedad que perpetúa esos mitos y esas leyendas. Esto ya lo venimos viendo, de modo que vamos a tomar también los mitos como parte de cómo esa sociedad se lee a sí misma, ¿sí? Y esto lo voy a dejar en la diapositiva, que después, por supuesto, les compartiré, para quien quiera ver un poco más algunos de los hechos relevantes y quiénes son, digamos, con las fechas y quiénes son sus protagonistas. Les voy a dejar este cuadro, por ejemplo, en la monarquía, para que vean ahí cuáles son los famosos siete reyes de Roma, cuáles son los conflictos de la República, que son sobre todo, por un lado, la expansión romana. Fíjense ahí las guerras púnicas, la guerra con las Galias, Hispania, etcétera, pero también los conflictos internos, las famosas guerras civiles. Y bueno, para el caso del imperio, bueno, les pongo ahí como una lista de las dinastías con sus fechas para que también les sirva
de cotejo y algunos hechos la última parte, les pongo algunos, no hechos, algunos autores relevantes del periodo. Que igual quédense tranquilos que ahora los vamos a ver. Vamos a pasar ahora a ver un panorama, ya metiéndonos en el rol de la mujer en Roma, ¿sí? Esto es muy general, pero me parece que, por lo menos para que a golpe de vista tengan información general sobre el rol de la mujer en Roma antigua, se lo digo de manera general, vamos a abarcar sobre todo el periodo republicano y el periodo imperial, sin hacer demasiada distinción entre uno y otro. Y después vamos a pasar a los textos, a qué nos dicen los textos sobre las mujeres, ¿no? En esta parte vamos a hablar de la tutela de la mujer, sobre el matrimonio y el divorcio, sobre el tópico del lujo femenino, sobre las tumbas de las mujeres, el nombre que se les asigna y algo de la educación. Van a ver de todas formas que muchos de estos temas los voy a retomar en la clase. Bueno, respecto de la tutela, yo les pongo que las mujeres estaban legalmente bajo tutela masculina, porque efectivamente lo que se da acá es una visión de la mujer como débil. Hay un término que se utiliza que es el de infirmitas sexus, o sea, es débil la mujer y por lo tanto, bueno, tenía que estar siempre alguien a cargo de ella, ¿sí? Esto que vemos para nivel legal, después lo vamos a ver comprobado en los mitos sobre las mujeres. El pater familias era el que tenía la autoridad absoluta sobre vida y muerte de sus hijos y en algunos relatos también sobre las hijas, ¿no? Eventualmente son las vestales, que son estas sacerdotisas que quedaban exentas de esta tutela, pero porque justamente se encargaban de una actividad particular, ¿sí? Y después, yendo a la cuestión del matrimonio, de nuevo, la figura del paterfamilias es la más importante, porque justamente tiene más poder el paterfamilias que el esposo de la mujer, ¿sí? Es decir, el padre de la mujer era la que iba a decidir si iba a quedar bajo la autoridad del esposo, que eso es lo que se llama manus, o se iba a mantener en la familia de origen. Eso es algo que iba a definir el pater familias, ¿no? Y justamente este término manus es lo que sirve para definir a los dos tipos, esquemáticamente hablando, los dos tipos de matrimonios que había en Roma, que era justamente el denominado matrimonio cum manu o sine manu, ¿sí? ¿A qué refiere cada uno? El matrimonio cum manu era aquel en el que la mujer pasa a formar parte del culto familiar del marido y en el sine manu seguía perteneciendo al culto de la familia paterna, ¿sí? Fíjense que ahí yo les aclaro, ¿no? Alguna cuestión más de tipo histórico, que en la República tardía predominaba el matrimonio sine manu, porque esto favorecía la autonomía femenina y los bienes quedaban en la familia de origen. Entonces, esto implicaba entonces que la mujer no pasaba al culto con los bienes de la familia del esposo, sino que quedaba en su familia de origen y esto le daba mayor libertad, ¿sí? Y por supuesto tengamos en cuenta que la mayoría de los testimonios con los que contamos son los de los matrimonios aristocráticos, ¿no? Que eran alianzas políticas básicamente, ¿no? O sea, no había eh, una finalidad en el matrimonio que fuera el del amor, ¿sí? O sea, eran alianzas que se rompían o se alteraban o se hacían solo por conveniencia política entre hombres. Me conviene que mi hija esté casada con tal político importante, entonces propicio ese matrimonio. Y así mismo también se podían romper. Por supuesto que había lazos de afecto, eso no está en duda, pero en principio el principal motor para el matrimonio y para el divorcio era ese. Yendo al divorcio, hay varios términos en realidad. Hay uno que es tal vez uno de los que más aparece en la bibliografía, que es el de repudium, en los textos, el de repudium, que en origen solo el marido podía pedirlo ante casos justificados, por ejemplo, que la mujer no pudiera tener hijos o adulterio. Pero después con la caída en desuso del matrimonio cumano, bueno, con mano o cum manu, el pater familias también podía pedir el divorcio, el repudium, y la misma esposa también, ¿sí? Esto que decíamos, ¿no? Que este matrimonio sine manu le daba mayor libertad, si se quiere, a la mujer y a su familia de origen, ¿no? Y
después, bueno, les agregaba esta última reflexión de que si la esposa era considerada inmoral, el marido podía retener parte de la dote. Tengan en cuenta que la dote era fundamental en el matrimonio, ¿no? O sea, las mujeres, el valor que aportaban al matrimonio, en la medida en la que no tenían peso político, era el de justamente que el padre o la familia otorgara esa dote, si por eso era valioso o no una mujer, ¿sí? Y en relación con, yo por qué puse acá el tema del lujo, porque justamente va a ser un tema recurrente para el caso de la descripción de las mujeres en la antigua Roma, ¿no? Y se va a hablar de que para el siglo II, sobre todo, el lujo, la ostentación de lujo también entre las mujeres ricas había crecido muchísimo y de hecho va a haber leyes y regulación para que esto no ocurra. Pero insisto, las leyes también corren por un lado, pero después vamos a ver cómo esta imagen estereotipada de la mujer como aquella a la que lo único que le interesa es adornarse y las joyas y los vestidos, bueno, es algo que ya les digo aparece bastante en la literatura, por ejemplo, ¿no? Respecto a las tumbas, hacia el final de la clase vamos a hablar de la cultura material para tratar de recabar algo más de material que no sea solo textos, pero efectivamente las tumbas nos dicen bastante, ¿no? Porque, bueno, ahí se muere alguien y se le dedica o no un monumento. Y efectivamente tenemos menos inscripciones funerarias para mujeres, aunque esto en realidad bueno, es difícil de saber si tiene un peso en sí, ¿no? De ningún modo quiere decir que hubiera menos mujeres, sino que en todo caso hay algo que es las mujeres en tanto que son menos visibles para esta sociedad, porque no se dedican per se a la política como los hombres, bueno, también van a ser menos visibles en algo que implica el recuerdo de los ciudadanos, que es, bueno, una tumba, ¿no? Entonces, no pensamos, como les pongo acá, ¿no? No pensamos en que hay menos mujeres a las que se les dedican tumbas porque hubiera menos, sino porque en todo caso no se las valoraba del mismo modo, ¿no? Después es interesante también dar cuenta de cómo se llamaban las mujeres, ¿no? Porque en general llevaban el nomen del padre, ya hablamos sobre los nombres en una clase anterior, así que no me detengo demasiado en esto. Y en todo caso, bueno, lo que sucediera era que esto ya nos habla de nuevo, ¿no? Como no tiene eh, no hay un anhelo por identificar a estas mujeres por sí mismas, sino a través del padre, ¿verdad? Y en todo caso, bueno, si había varias, era como la primera, la segunda, la mayor, la menor. Después hay mujeres que van a tener lo que sería el sobrenombre, sobre todo mujeres de la élite, pero en principio como mecanismo de denominación es este. Y respecto a la educación, no estaban eh, impedidas de recibir educación. Sí, ahora a esto le vamos a dedicar justamente por el tema del seminario, que es sobre praxis escrituraria, va a ser interesante hablar de educación, así que me voy a dedicar especialmente a hablar de esto más adelante, pero sí quiero que quede claro que no eran impedidas de recibir educación las mujeres. Las niñas hasta las de clase baja podían asistir a la escuela. Los tutores privados que educaban a los jóvenes de la élite también podían ubicar a las muchachas de una familia de la aristocracia. En todo caso, no había una profundización, eso está bastante consensuado entre la crítica. No profundizaban sus estudios, ¿no? O sea, o sea, o no todas, ¿sí? O sea, no era el destino de todas las mujeres, ¿no? Había mujeres que podían estudiar filosofía, por ejemplo, pero en general no. O sea, la idea del estudio de la filosofía, la retórica, que tal vez se realizaba por fuera del hogar, eso no les correspondía por un simple hecho que es que las mujeres se casaban y cuando se casaban, bueno, era el hogar su lugar, ¿no? Y esto ahora también lo vamos a ver más adelante, pero en todo caso lo que es determinante para la educación de las mujeres es el lugar en el que nacían. Si una familia que fuera intelectualmente interesada en proliferar esa educación para sus hijos, bueno, les iban a dar educación a las hijas, pero no era
que de suyo las mujeres iban a recibir instrucción. En general, ya les digo, iba a depender sobre todo de factores aleatorios, ¿sí? Variables. Ahora, en un ratito lo retomamos. Pero en un punto simplemente quería dejar en claro el hecho de que recibían educación. No era la misma que la de los hombres, pero sí recibían educación. Bueno, les decía entonces, vamos a pasar ahora a dar cuenta de, como les decía, representaciones literarias de la mujer. Partimos de algunas críticas. Esta es lo que les traje acá es una cita de una comedia de Plauto, de época republicana. Esta se llama Puenulus o El pequeño cartaginés, en donde acá lo que vamos a tener es un parlamento de un personaje que es Adelphacium, que es una prostituta, y que justamente su discurso nos va a terminar de corroborar esto que les digo del estereotipo de las mujeres como interesadas pura y exclusivamente en los adornos y en el embellecimiento, ¿no? Dice el personaje, digo estas cosas como las digo instruida por experiencia propia, pues desde el alba hasta este momento, después de que despuntó el alba, no nos hemos detenido ninguna de las dos en nuestro esfuerzo por lavarnos o frotarnos o sacarnos, secarnos y adornarnos, arreglarnos y recomponernos, pintarnos y maquillarnos, y al mismo tiempo dos criadas que se nos han dado a cada una de nosotras se esforzaron por lavarnos y enjuagarnos, y dos hombres se fatigaron por llevar agua. Fuera, por favor, qué gran problema es una sola mujer, pero en verdad lo sé suficientemente. Dos pueden darle más trabajo de lo suficiente a un pueblo entero, por más grande que sea. Ellas durante noches y días, toda la vida se adornan, se lavan, se enjuagan, se arreglan. En resumen, no existe la moderación para las mujeres y nunca sabemos poner fin al lavarnos y al frotarnos. Tengan en cuenta que esto es una comedia, pero de todas formas refuerza, como decíamos, ¿no? Esta idea de las mujeres interesadas solo en el lujo y en el adornarse. El recurso cómico acá está dado por un lado, la exageración, por un lado, el hecho de que es una mujer la que lo está diciendo, ¿no? Con esta especie de alteración o subversión propia de la comedia. Bueno, ¿no? Como estas enumeraciones que no parecen tener fin, ¿no? Y repetidas, ¿no? Bueno, hay un efecto cómico acá. Y esto tiene su correlato como decíamos, en lo legal y en la historia, ¿sí? Esta cita que les acabo de leer, la crítica la ha relacionado con algo que sucedía en la época de Plauto, que era la discusión en torno a esta ley, que es la famosa Lex Oppia, que recibe su nombre por Marcus Oppius, que fue quien la propuso, gracias al cual se aprueba, que acá les pongo la cita de Tito Livio, del historiador Tito Livio, que más o menos resume la ley diciendo que su contenido es este: para que ninguna mujer tuviera más de 1,5 onzas de oro, o usara vestimentas de colores variados, ni fuera llevada en carro en la ciudad o en un pueblo a 1000 pasos, excepto para una ceremonia religiosa, ¿sí? Y acá les pongo esta imagen. Este es el busto de Catón, el viejo, que se opuso a su derogación, que esto es algo que cuenta Tito Livio ahí en el libro 34. Catón era quien defendía la moral y las buenas costumbres de Roma, y justamente yo les había mencionado antes a las guerras púnicas como uno de los hechos fundamentales del periodo republicano, y efectivamente, bueno, con las guerras justamente, bueno, Roma atraviesa por problemas financieros que requieren un mayor recato, mayor control de las finanzas. Pero esta ley, de pasar a ser una ley que podría uno verla eh, justificada por cuestiones económicas, rápidamente se transforma en una bandera para defender la moral y las buenas costumbres, porque justamente lo que se piensa, por ejemplo, Catón es el quien se opuso a su derogación, que termina finalmente derogada ahí en el 195. Digamos, se opone justamente porque lo que cree es que el lujo va a ser contraproducente para los valores de Roma, que son el de austeridad, el de cultivar, el de ser soldados y tener una vida moderada, ¿sí? Entonces, acá también hay algo que uno podría pensar, que cómo son las mujeres, ¿no? El objeto de disciplinamiento por excelencia. Es una ley que en definitiva podría llegar
a toda la población, ¿no? Pero el foco, el eje está puesto en la mujer, ¿no? Bien. Después acá les traigo también otro, esto es un mito, una historia mítica, que es la famosa historia de Tarpeya. Tarpeya, una joven etrusca que va a traicionar a los romanos, abriéndole las puertas a los sabinos, con quienes estaban enfrentados los romanos, a cambio de que lo que ella creía que iba a suceder es que le dieran joyas a cambio, ¿no? Estamos hablando de una leyenda que se retrotrae al periodo monárquico del que les hablaba recién, ¿no? Entonces fíjense que acá dice, ¿no? Su hija, una vez tal, es sobornada por el oro de Tasio eh, para que deje entrar en la ciudadela a unos hombres armados. Cuando entraron, la hicieron morir aplastándola con sus armas, bien para dar la impresión de que la ciudadela había sido tomada por la fuerza, o bien para dejar sentado el precedente de que los traidores en ningún caso podrían confiar en los compromisos. La leyenda añade que los sabinos llevaban ordinariamente brazaletes de oro de gran peso en los brazos, en el brazo izquierdo, y anillos de gran belleza con joyas engastadas, y que habían apalabrado con ella lo que llevaban en la mano izquierda. Es decir, acá que nos está diciendo Tito Livio, que Tarpeya había pactado, bueno, yo los dejo entrar, traiciono a los romanos, los dejo entrar y a cambio ustedes me dan lo que tienen en el brazo izquierdo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ella creía que lo que ellos le iban a dar era lo que tienen en el brazo izquierdo, que eran estos anillos, estas joyas, pero en realidad lo que le terminan tirando encima cuando llegan no son los brazos, los anillos o las joyas, sino las armas. Tenían las armas, entonces con eso la terminan matando. Entonces ahí dice, ¿no? Hay quien dice que ella, basándose en el acuerdo de entregar lo que había en la mano izquierda, pidió expresamente las armas y al sospechar que le extendían una trampa, le hicieron morir con su propia recompensa. Es decir, ella no se, por obnubilada, porque lo que veía en sus manos era joyas, hizo este pacto. ¿Y qué es lo que le terminan tirando? Bueno, los escudos, por ejemplo, las armas. Acá les muestro un denario de época de Augusto, donde aparece el ejemplo de Tarpeya, a quien le arrojan estas armas y con eso muere. La historia, además de hablar de nuevo de esta forma en la que las mujeres se maravillan ante las joyas, por ejemplo, nos habla también de esta típica característica que se asocia con las mujeres, que es la traición, por ejemplo, ¿no? Tarpeya, esto es la misma historia contada por Plutarco, u otra partecita en la vida de Rómulo. Plutarco, autor del siglo I-II después de Cristo. Tarpeya, que era hija del comandante, le entregó a los sabinos, codiciando los brazaletes de oro que vio en sus brazos, y pidió como pago por su traición lo que llevaran en la mano izquierda. Al darle Tasio su sentimiento, por la noche abrió una puerta y recibió a los sabinos. Bueno, acá completando un poco la idea. Bien, después Tarpeya, además, va a ser ejemplo de lo que no hay que hacer para las mujeres, y su cuerpo va a ser arrojado en la roca Tarpeya, que va a ser después usado a ese lugar que es reconocible en Roma, para de ahí hacer la ejecución de los traidores. ¿Sí? Entonces miren de nuevo esta imagen, ¿no? De una mujer como ¿no? la que desata los peligros para Roma y ejemplo de traición. Bueno, ahora les traigo otro ejemplo que es el de Valeria, Volumnia y Veturia, que son las mujeres de Coriolano. ¿Quién es Coriolano? Es Marcio, perdón, Coriolano. Es general que traiciona a Roma porque, bueno, primero había sido acusado de algo así como malversación de fondos, eh, y entonces es primero desterrado de Roma y en algún momento él, en ese exilio, se une a los volscos, al pueblo de los volscos, que son enemigos de Roma, y va a luchar contra Roma, se va a poner del lado de los volscos, ¿no? Entonces, los romanos van a recurrir a la esposa, a la madre de Coriolano, para que sean ellas las que le aporten a Coriolano el sentido común
Pero fíjense también que o sea, hay algo interesante que, por un lado, las mujeres están del lado de la cordura y de la sensatez, pero también el relato, en este caso de nuevo del historiador Tito Livio, las va a poner del lado también de la debilidad, ¿no? Las matronas, dice, acuden en masa a ver a Beturia, madre de Coriolano, y a Volumnia, su esposa. No tengo elementos de juicio suficientes para decir si se trató de una medida oficial o si se debió simplemente al temor propio de la mujer. Lo que sí es seguro es que consiguieron que Beturia, mujer de edad avanzada, y Volumnia, llevando a los dos hijos pequeños de Marcio, las acompañasen al campamento enemigo, y ya que los hombres no podían defender a Roma con las armas, que la defendiesen las mujeres con súplicas y lágrimas. Entonces acá ven, está esta idea también bastante estereotipada de la mujer, que es la que su lugar es el de, justamente, ¿no? El de la súplica, el de los lamentos, ¿no? Que esto es algo que también se ha visto para el caso de la, por ejemplo, en los textos griegos, ¿no? Dionisio de Halicarnaso, también historiador, nos va a dar parte de este mismo relato. Y Beturia dice, habéis recurrido a una esperanza débil y flaca, Valeria, la ayuda de nosotras, las infelices mujeres, que aunque tenemos buena disposición hacia nuestra patria y la voluntad de salvar a los ciudadanos, sean como sean, carecemos de la fuerza y del poder para hacer lo que queremos. Entonces, acá hay, si se quiere, independientemente de, como les digo, ¿no? La imagen estereotipada de la debilidad femenina, también hay algo, si se quiere, de algo de la resistencia femenina, ¿no? Que se cuela acá, ¿no? Porque hay cierta crítica a este modelo en el que las mujeres no tienen fortaleza y las vienen a buscar justamente porque la fuerza bruta no alcanzó, entonces se necesita otro tipo de fuerza, ¿no? Entonces, lo dejo también planteado para esta cuestión de rescatar la agencia femenina o la resistencia, que también es uno de los términos que hemos, con los que hemos trabajado en este seminario, de cómo a veces eso también se puede rescatar en estos textos, por más que sean textos eh, escritos por hombres. Pasamos a otra mujer, ven que voy saltando de estereotipos. Esta es Fulvia, yo acá el título que le puse a esto es Mujer y Familia. Fulvia es la tercera esposa de Marco Antonio. Marco Antonio, bueno, ¿no? Lo partidario de César, ¿no? Le iba a presentar y me quedé como pensando, no sé si necesita mucha presentación, fue triunviro con Augusto, después, bueno, obviamente que, y con Lépido, ¿no? Y después, obviamente, va a estar enfrentado a Augusto en la famosa batalla de Accio en el 31, donde va a ganar Augusto. Pero bueno, en este momento, cuando se casa con Fulvia, Marco Antonio todavía, digamos, está en carrera y justamente esto es un claro ejemplo de matrimonio por conveniencia. Porque Fulvia además es su tercer matrimonio, porque era justamente una mujer que había participado bastante en política, de este modo, ¿no? Siendo esposa de hombres importantes, entonces era activa políticamente, ella pertenece a la Gens Fulvia, que es también de relevancia en Roma. Y Marco Antonio, no perdamos de vista que justamente recibe una dote de este matrimonio que a él le servía también, y es una dote importante, que a él le sirve también como, bueno, refrendo para su carrera, ¿no? Entonces, acá esto lo traigo de la biografía de Antonio de Plutarco, en donde se describe a Fulvia. Esto después, también si les interesa, puede ser, lo pueden leer esta misma historia ficcionalizada en Shakespeare, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con Plutarco, que dice, como medida para alejarse de esa vida disoluta, Antonio se dispuso a casarse y tomó por esposa a Fulvia, porque bueno, evidentemente, bueno, necesitaba ser encausado, ¿no? Que había estado casada antes con el demagogo Clodio. Aquella era una mujer que no circunscribía sus pensamientos a las simples tareas del hogar, como cargar la lana, ni se veía digna de domeñar a un simple ciudadano, sino que tenía designado casarse con un gobernante al que quería gobernar y un capitán dispuesto al que se le capitaneara. De esta forma, las lecciones de sumisión que Antonio recibió de Fulvia le sirvieron a Cleopatra para tomar posesión de él, ya que desde el principio estaba amansado y medianamente instruido en obedecer a las mujeres. De nuevo, acá se los dejo para que lo tengan presente. Es, de nuevo, Plutarco, masculino, pero cómo se cuela también algo de la agencia femenina en el hecho de que hay efectivamente mujeres en la política romana que están entrenadas para ser esposas de hombres importantes y que ellas también entonces tienen actividad política, del modo en el que pueden. Por supuesto, ellas no pueden ejercer las magistraturas, pero del modo en el que pueden, por ejemplo, influenciando a los hombres con los que están, llevan a cabo
algunas acciones. Y en este caso entonces se ve como un poco subvertido esto que uno siempre eh, ve para la mujer en la antigüedad, que es la de la reclusión en la casa. Entonces acá Fulvia no es la típica mujer que se queda en la casa, sino la que tiene, primero, en principio está fogueada en la política y después es capaz de dominar a un hombre que también domina, ¿no? Como es el caso de Marco Antonio. Y después, bueno, acá está todo el culebrón. Por eso les decía, si quieren, pueden leer la tragedia de Shakespeare, donde todo esto también se aborda de un modo, por supuesto, ficcional, pero basado también en estos textos que son Eh, ay, esperen, me quedó algo, me quedó, esperen, que no sé qué problema, perdonen, a ver si, no, estamos ok, perdonen, es que por algún motivo no me, parecía que se me había trabado algo en la grabación. Bueno, les decía entonces, Cleopatra pareciera que después se aproveche y también lo lleva de las narices a Marco Antonio. Y acá les pongo, bueno, un par de monedas que se acuñan, que creo que es la primera mujer que tiene eh, moneda, Fulvio. Bueno, y Cleopatra, ¿no? También. A Cleopatra acá la vamos a ver del punto de vista romano, ¿no? Entonces, hay toda una serie de estereotipos también con una mujer que es presentada como una mujer muy atractiva, y entonces esto también es algo disruptivo para lo esperable de la mujer romana quedarse en la casa, ¿no? También leo lo que dice Plutarco, ¿no? Cuentan que en efecto la belleza de Cleopatra no era en sí misma excesivamente exuberante como para subyugar a primera vista, pero su trato tenía un punto irresistible, affectos, y su belleza, junto con ese atrayente don de palabra, pisanotes, y su carácter que envolvía al que la trataba, le proporcionaban una fascinación penetrante como un aguijón. Ven cómo aparece descripta en esta idea de la seducción femenina. Provocaba placer, Gedoné, el simple sonido de su voz y su lengua, como si fuera un instrumento de múltiples cuerdas, estaba afinado para expresarse cualquier idioma en el que ella deseara hablar. En efecto, con pocos pueblos bárbaros tuvo que servirse de un intérprete, pues ella misma era la que por sus propios medios daba audiencia. Entonces, ¿por qué digo desde la mirada romana? Porque, bueno, hay una mirada en un punto peyorativa, si se quiere, en la medida en la que acá se está describiendo una Cleopatra con determinación política, porque sabe hablar, porque sabe expresarse, porque sabe muchas lenguas, que es algo positivo para un gobernante. Pero claro, esto se lo ve asociado con esta impronta femenina de la seducción, ¿no? Entonces, con esta idea del placer, por ejemplo, ¿no? Y se habla de su belleza física en relación después a la seducción, pero ven como, esto también lo vimos para el caso de Aspasia en Grecia, ¿no? Cómo es curioso que algo que es positivo para una reina como es Cleopatra, y que en realidad es eminentemente político, la mirada que se tiene desde Roma es el de, bueno, una mujer un poco como al borde de la mujer hechicera, ¿no? De hecho, fíjense, ¿no? Tan engatusado, harpazo es el verbo en griego, estaba Antonio, que mientras su mujer Fulvia luchaba por el patrimonio de su marido ante César en Roma y estaba allá en Mesopotamia un ejército parto al mando de Labieno, con intención de invadir Siria, él, Marco Antonio, se dejó arrastrar por ella, o sea, por Cleopatra, a Alejandría y allí pasando el tiempo en las sociedades y niñerías. Bueno, esto es el gran problema que tiene Antonio, ¿no? Se va a disfrutar de los placeres con Cleopatra y queda disminuido, ¿sí? En su accionar político, y la tira Fulvia, de quien ya hablamos, que es la que se está encargando de todo en Roma. Entonces, dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, la acción femenina es como algo que complica a los hombres, y que entonces, bueno, hay recursos para matizarla, por ejemplo, esto de asociarlo con la seducción, ¿no? Y hay bastante, ¿no? De sorpresa, ¿no? En cómo estas mujeres como que no se termina de explicar a la figura a estas figuras, por ejemplo, la de Cleopatra, o mismo la de Fulvia.
Y un caso que lo tenemos en la literatura, pero es bastante, algunos han querido entablar relaciones también con algo del contexto de Roma histórico, es el de la famosa relación entre Dido y Eneas, ¿no? En la Eneida, este poema de Virgilio, que si bien es mítico, porque, bueno, da cuenta justamente de las desventuras, aventuras de Eneas, que tiene que fundar su propia patria y en su viaje se va topando, bueno, con diferentes obstáculos y uno de ellos es que llega a Cartago y se encuentra con la reina Dido. Acá fíjense de nuevo la comparación con Cleopatra, pero tenemos a una reina, o sea, una mujer en el mando. Y justamente lo que le va a pasar a Eneas es que él, cuando llega a Cartago, se detiene en Cartago y no sigue su viaje, está muy cómodo también disfrutando de los placeres que se le otorgan allí. Tiene una especie de romance con esta reina Dido, del mismo modo que Marco Antonio recién veíamos con Cleopatra, y bueno, no avanza y se queda muy cómodo acá y no va a cumplir su misión, que es la de fundar una nueva estirpe, su propia estirpe, ¿no? Su propia ciudad. Entonces, así va Dido, ufana, en medio de los suyos, alentando las obras y el esplendor futuro de su reino, en el umbral del templo de la diosa, bajo la misma bóveda del centro, su guardia le da escolta, se eleva su alto solio y toma asiento. Daba órdenes y leyes a su pueblo, distribuía en partes iguales las tareas o dejaba a la suerte decidirlas. Entonces, a ver, tenemos acá un Dido que está completamente compenetrada con dar órdenes, establecer leyes, ordenar en general, digo, a su ciudad, y Eneas, que es el que, digamos, una vez que huye de Troya, bueno, tiene que fundar esta, si se quiere, esta nueva Troya, ¿no? Esta ciudad que va a ser Roma, no lo hace, ¿no? Y de hecho, se me fue para atrás ahí está. Ven, acá les muestro, ¿no? En el mapa, ¿no? Él tiene que llegar al Lacio, tiene que llegar Eneas, ¿no? Bueno, se quedó ahí, en Cartago, ¿no? Para que vean, este es como el periplo, ¿no? De Eneas, cómo va llegando, pero él tiene que llegar justamente, ¿no? Al Lacio, y acá se detiene, ¿no? Y justamente se detiene al punto tal que los dioses le tienen que mandar a Mercurio para que lo haga recapacitar. ¿Con qué esposo modelo estás poniendo los cimientos de la altiva Cartago, edificando una hermosa ciudad? ¿Hay olvidado de tu propio reino y tu propio destino? Le dice Mercurio, enviado por los dioses, porque justamente le está diciendo, acá te estás convirtiendo en un esposo muy asentado en Cartago, pero vos no perteneces a Cartago, ¿no? Y entonces se ve, ¿no? A la imagen de la mujer, que es la que tiene el poder, y el hombre es el que no actúa, ¿no? Es el indolente. Pero ¿qué va a pasar después? Bueno, Dido, la reina Dido, queda por efecto de Eros, completamente enamorada de Eneas al borde de la locura y después, bueno, por otro lado, Eneas va a terminar abandonándola, ¿no? Entonces, lo que primero le pasa a Dido es que queda, va en esta estadía de Eneas en Cartago, va a terminar algo así como obsesionada por el héroe. Fíjense y fíjense, me interesa esto, ¿no? Los términos en los que aparece descripta, ¿no? O sea, y a ver, la vimos a esta mujer completamente al mando, tomando decisiones en el poder, mientras que el hombre no, pero va a llegar un punto en el que entonces, bueno, se va a volver el estereotipo de la mujer más asociada con la familia, con el amor y con, en este caso, bueno, con el enamoramiento del héroe, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice en otro pasaje del libro cuarto. A quien le ciega la furia, ahí la forma es furentem, la idea del furor, del amor. ¿De qué le sirven votos? ¿De qué santuarios? Entre llanto la llama se va cebando hasta en su blanda médula, en silencio late viva la herida de lo hondo de su pecho, en su fuego se abraza la infortunada Dido, vaga fuera de sí, furens, por toda la ciudad, igual que corza herida por la flecha que un pastor le clavó de lejos a la incauta en los brazos de Creta, mientras la perseguía con sus tiros, y el hierro volador le dejó hincado sin saberlo él siquiera. ¿No? Está completamente fuera de sí
por este amor, ¿sí? Este furor que la atraviesa. Fíjense que después, Dido unas veces lleva consigo a Eneas por el centro de la ciudad, le muestra la riqueza sidonia y la urbe ya dispuesta. Empieza a hablarle y se le cortan las palabras. Ya al caer de la tarde le invita a otro banquete como aquel y pide una vez más, en su delirio, oír los infortunios de Ilión. Y mientras habla, está pendiente de nuevo, embebecida de su boca. Ella, de nuevo, fíjense, ella, una mujer con poder, termina hecha una tonta, una boba, escuchándolo a Eneas contarle sus aventuras, de cómo escapó de Ilión, que es Troya, ¿no? Y ella está ahí pendiente de él y entonces, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Esta doble imagen de Dido, ¿no? Y por último, comparado con lo que vimos recién de su rol de buena gobernante, ya no se alzan las torres comenzadas, ni se adiestran los mozos en las armas, ni se aprestan los puertos y fortines de defensa en la guerra. Quedan interrumpidos los trabajos y la ingente amenaza de los muros, y está inmóvil la grúa que se erguía hasta el cielo. Cuando la amada esposa de Júpiter ve a Dido presa de pasión tan maligna, y que ya ni el cuidado de su fama frena su frenesí, ahí fíjense de nuevo aparece el término furor, se dirige a Venus y así le dice la hija de Saturno. Esto también en el canto cuarto. Entonces, vemos de nuevo cómo una mujer que es determinada y que tiene poder, en algún momento cae en el amor y presa incluso del furor, de cierta locura por esto. Bien. Siguiendo con la Eneida, también les quería traer a otra imagen femenina, que es la de Camila. Camila es esta mujer guerrera que en realidad fue criada más o menos en los bosques, se la describe como guerrera, como buena cazadora. Es, si se quiere, una amazona, la descripción es la de una amazona, ¿no? Y esta mujer Camila va a aparecer aliada con Turno, que es el comandante de los rútulos que se opone a Eneas, bueno, va entonces a luchar en contra del bando de Eneas. Pero, a ver, por un lado pasa un poco, si se quiere, lo mismo que vimos con Dido. Ella es descrita como una excelente guerrera, como una excelente cazadora, o sea, es muy hábil, pero después va a haber un momento en el que su debilidad de mujer la va a hacer caer. Lo vimos con Dido, acá con Camila va a pasar lo mismo, en otro aspecto. Dido era con la política, Camila es con la guerra. Fíjense, vino en pos de ellos la guerrera Bellatrix Camila, de la nación Volsca, capitaneando lucios escuadrones de bronce. Acá está en su mejor momento, ¿no? No están avesadas sus mujeriles manos a la rueca ni a los canastillos de Minerva, ¿no? Lo típico de la mujer. Pero sabe resistir los duros afanes de la guerra y vencer en su rápida carrera los vientos. Toda la juventud, todas las madres se precipitan de los caseríos y de los campos para verla pasar embelesadas y admirar su bizarría, cómo vela sus delicados hombros en regio manto púrpura, cuál sujeta sus cabellos en un broche de oro, cuán airosa ostenta a la espalda una aljiba licia y blanda en su mano una lanza de mirto con ferrada punta. Entonces, acá tenemos la descripción de Camila en su esplendor y además también motivo de emulación para las demás mujeres, ¿no? Pero ¿qué le va a pasar, como les decía, ¿no? Va a haber un momento de debilidad. ¿Por qué? Porque está este personaje, Arrunte, que es del bando troyano, ¿no? Del bando de Eneas, que es el que la está acechando, es el que la va persiguiendo, que la tiene en su mira y la va a terminar atrapando. ¿Por qué? Por ser mujer. Fíjense lo que dice acá. Allá donde se arroja enfurecida la muchacha en medio de las filas de guerreros, allá la sigue Arrunte y en silencio va acechando sus huellas. Donde ella vuelve en triunfo dejando atrás las líneas enemigas, allá el mozo veloz, o sea, Arrunte, tuerce sus riendas hurtándose a la vista. Busca un punto y otro punto de ataque y ronda el campo todo en torno de ella, va blandiendo infatigable su certera lanza. Entre tanto, aparece a lo lejos Cloreo, consagrado a Cibeles, resplandeciente en su armadura frigia. Entonces, acá apareció un personaje, Cloreo, con una armadura que brillaba. Espoleaba un potro espumante cubierto de una piel guarnecida de escamas de bronce, igual que plumas que prendían broches de oro. Relucía el guerrero con el brillo de sus rojizos visos de púrpura extranjera,
Iba tensando en su arco licio las gortiñas flechas. En oro está labrado el arco que le cuelga de los hombros, en oro el yelmo que luce el adivino, de oro rojizo el nudo con el que prende la azafranada clámide sus sueltos pliegues de crujente lino. Bordó en oro la aguja, su túnica y las calzas a usanza de los bárbaros de Oriente. Bueno, independientemente de que acá está también toda esta construcción que hemos visto, ¿no? Muy típica de los pueblos de Oriente asociados con el lujo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá en el tercer párrafo que les digo, ¿no? En él pone sus ojos la muchacha esperanzada en colgar de los muros del templo la armadura troyana o ataviarse con el oro cobrado al enemigo en la contienda. ¿Qué es lo que la pierde a Camila en este canto onceavo de la Eneida, por lo cual entonces va a terminar ella atrapada y muerta? Bueno, el lujo, la ostentación de estos brillos que ella ve en Cloreo, en donde pareciera que se obnubila toda su formación guerrera y toda su astucia y su habilidad quedan de lado, porque solo a Cloreo, prescinde de todo otro combate, va persiguiendo ciega, Caeca, como a pieza de caza, sin cautela ninguna, incauta, ¿no? A través de las filas enemigas, enardecida su alma de su ansia de mujer por la presa y los despojos. Al fin consigue a Runte la ocasión esperada y desde su escondrijo dispara su venablo. Y va a morir Camila, va a morir. Y fíjense de nuevo la comparación con Dido, porque justamente va a morir porque son entonces esta debilidad femenina asociada con, en este caso, con el lujo, la que la va a hacer perder. Bien, hago un corte acá para que no quede, para que no me quede tan largo el video de la clase y bueno, en la siguiente sección arranco con la educación de las mujeres.